Hola, mi nombre es Rosa Galindo Vázquez, soy estudiante de la especialidad de comunicación y les vengo a hablar, hacer un análisis de la obra La Metamorfosis de Frank Kafka. Este análisis va a ser de acuerdo al contenido de las tres partes que contiene esta obra. Entonces voy a comenzar por la primera. Entonces, en la primera parte nos habla que Gregorio Samsa, que es el personaje principal de esta obra, se despierta convertido en un monstruoso insecto. Y esto como que nosotros como lectores eh, nos parece una situación un poco absurda, literal. Entonces, pero más extraño nos resulta el hecho de que el personaje principal eh, lo asume con serenidad su nueva condición de insecto, ¿no? Entonces, también nos da también la impresión de que está más preocupado por el no haber cumplido sus obligaciones de irse a trabajar y que ha perdido el tren para viajar, ¿no? Porque él es comerciante, que el hecho de haberse convertido en insecto, ¿no? Entonces, podemos ver que Gregorio acaba de descubrir, ¿no? Que se ha convertido en un bicho que todavía ni siquiera ha podido tampoco salir de la cama porque no puede levantarse. Y lo primero que hace es mirar por la ventana y sentirse un poco melancólico porque el día está nublado. Entonces, esta reacción nos hace pensar que también está asumiendo su nueva condición de insecto con cierta naturalidad, ¿no? Está sereno y todo. Entonces, esta actitud que tiene parece ser también un poco la consecuencia de un fuerte estado de alienación, ¿no? De lejos de haber surgido a partir de su metamorfosis, ¿no? Este cambio, esa transformación que ha tenido, podría ser incluso aquello que lo causó. Entonces, por otro lado, también nos habla de que Gregorio no sale de su habitación para ir a trabajar. Entonces, este hecho preocupa a todos porque él no suele faltar ningún día. Entonces, ni su familia ni el principal, que es el que viene a verlo, a ver a Gregorio porque no ha ido a trabajar, entonces saben que lo ha sucedido a Gregorio eh, y lo que se ha convertido, ¿no? Que es un insecto. Entonces, todos están nerviosos porque la primera vez en años que él se ha retrasado un par de horas en ir a su trabajo, ¿no? Entonces también esta actitud, mucho también más marcada por el padre y el principal, refleja también el nivel de control que ejerce la autoridad en el mundo moderno, que se preocupa más por la productividad de las personas antes por su bienestar. ¿A qué me refiero con la productividad? A que nos, en la sociedad que vivimos, todo es como que nos, las personas viven mecanizadas a trabajar. Todos los días es trabajar, trabajar para la subsistencia diaria. Entonces, las personas se olvidan a veces eh, del por qué están acá en el mundo. Quizás les falta felicidad en su vida y cosas así. Entonces, bien mecanizadas por la productividad, también por la misma industria también, ¿no? Que, que hace ser presos del trabajo, ¿no? Entonces, cabe también aclarar que Kafka también, que era un socialista también, filósofo, ¿no? Eh, También a través de esta obra trata de hablar esta realidad, ¿no? Entonces tenía también él una impresión muy negativa hacia el capitalismo, ¿no? Entonces varias de sus críticas en ese sistema se reflejan en la obra, ¿no? De la metamorfosis. Eh, Kafka también escribe esta obra también en un contexto donde el mundo se estaba consolidando la segunda revolución industrial. Especialmente también, ¿qué se refiere con la revolución industrial? También estaba apareciendo la industria química, la eléctrica, del petróleo y del acero. Entonces, en este contexto, la burguesía estaba reviviendo un momento de esplendor, mientras la clase obrera, que intentaba organizarse para exigir cambios sociales y económicos para mejorar su situación, todo esto lo redacta pues Kafka, ¿no? Además, estaba también comenzando la Primera Guerra Mundial y dicho de otra forma, también Kafka escribe este relato en un mundo eh, convulsionado también por la desigualdad social, ¿no?
donde los pobres están quizás encadenados a trabajar y a ser más rico a los gerentes, ¿no? A las personas adineradas. Entonces, luego de todo esto, cuando el principal, ¿no? Amenaza a Gregorio con contarle al jefe sobre la actitud rebelde suya de no querer salir de su cuarto, no ir a trabajar, el señor Sansa manda a una de las criadas a buscar el cerrajero para entrar a la habitación de su hijo por la fuerza. Entonces, estas dos regiones ilustran también el nivel de persecución y el abuso de poder que ejerce entonces el principal y su padre, dos personas que representan la autoridad. Entonces, el señor Sansa también, en palabras del mismo Kafka, nos dice que, por ejemplo, aquí podemos también, cuando nos leemos esta parte de la obra, de cómo el padre trata a Gregorio, podemos ver que el ejemplo de fuerza desmedida y el autoritarismo que tiene el señor Sansa cuando mete a su hijo a la habitación, porque luego con el miedo quiere salir a trabajar, ¿no? Dice, no, yo ahorita me voy a tomar el tren y voy a salir a trabajar. Entonces, medio que se enoja su papá y justo el, el principal tenía como un bastón. Entonces, con un bastón en el aire, como que le intenta dar miedo, ¿no? Para que el hacerlo retroceder. Entonces, como lo empuja, pues, ¿no? Hacia el cuarto. Y entonces, ya Gregorio se queda ahí en el cuarto, ¿no? En la habitación. Entonces, a pesar, Gregorio, de su nueva incomodidad, ¿no? También su grotesca fisonomía que tiene, ¿no? La apariencia de un insecto. Gregorio insiste en tratar de convencer a todos de que ya se siente un poco mejor y que en breve se cambie y sale a trabajar. Entonces, su capacidad de negación alcanza tal punto de que puede explicar a partir de su alienación, ¿no? Pero también su afán por no perder la condición humana. Entonces, apenas Gregorio sale de su cuarto, comienza una progresión irrefrenable, ¿no? Hacia su pérdida, ya que la señora Sansa comienza a pedir auxilio. El principal huye al mirar todo el aspecto que tiene Gregorio. Y ya bueno, como les conté, el señor Sansa ah, empuja a su hijo lanzando golpes en el aire y porque ya nadie de su familia lo ve como una persona en sí. Es por eso que ya no lo tratan igual. Entonces, en esa segunda parte del relato podemos también observar también cómo Gregorio comienza a darse cuenta de que ha perdido la identidad humana. También el primer indicio de esto también lo encontramos en el rechazo que le produce la leche, que era su bebida favorita. Entonces, por el contrario, también cuando su hermana le lleva las sobras de la cena y varios alimentos vencidos, Gregorio come con avidez. Entonces, su apetito entonces ya no responde a un paladar humano, sino al de un insecto. Entonces, al mismo tiempo, cuando su madre lo ve, también en una ocasión se desmaya por la impresión que le causa, lo que constituye otro ejemplo de que Gregorio ya no es reconocible por su familia. Entonces, todo esto, Grete al principio también intenta asistir a su hermano, llevándole comida, ocupándose de la limpieza y ordenar su cuarto. Entonces, cada vez que le llevaba comida, cerraba un poco la puerta. Gregorio se mete debajo de una mesa y ya luego eh, eso es cuando Greta entraba pues a limpiar, ¿no? Y así era, pues siempre venía a limpiar todo lo que, luego de darle de comer, todo lo que quedaba lo limpiaba. Entonces, paradójicamente, cuando quiere hacer más espacio en la habitación de Gregorio, Grete, ¿no? Para que él pueda moverse, porque ya comenzaba a treparse incluso a las paredes, y ella para su comodidad eh, y la necesidad que tiene su hermano, ¿no? Eh, pide que muevan, ¿no? Quieren retirar algunos muebles, ¿no? Entonces, a partir de este ejemplo también entendemos que Gregorio tiene una conexión afectiva por lo material, porque se comienza a comportar raro. ¿A qué me refiero con raro? Cuando ahí está con su mamá
y Grete, pues, ¿no? Comienzan a sacar la mesa, comienzan a querer sacar cosas del cuarto de Gregorio y Gregorio se aferraba a una mesita. Entonces, Gregorio que estaba debajo de un estante, algo así, eh, como que se mueve y queriendo asustar quizás a su mamá, como queriendo hablar de que no quiere que saquen ese mueble, ¿no? De su cuarto. La mamá se asusta y se desmaya, pues. Entonces, esto de acá entendemos que Gregorio en sí tiene una conexión afectiva por lo material, ya que de alguna manera es aquello que lo define como persona. Quizás al quitarle ya los muebles, también significa también despojarlo todo de su humanidad. Entonces, es por ello que él se aferraba a ello, pero como nadie entendía porque incluso él ya había perdido la facultad de hablar como humano, ya no se le entendía ni nada. Entonces, por otro lado de esta parte de relato, aparece también con más fuerza uno de los temas principales, ¿no? Que es la metamorfosis. Entre paréntesis, pues la soledad en sí. Más allá que Guerrero está también un poco recluido en su cuarto, ¿no? Ya tiene casi como 2 meses, un mes. Está transcurriendo el tiempo. El sentimiento de soledad se profundiza un poco en la medida que la familia lo rechaza, ¿no? También a esto se suma la culpa que siente también al escuchar que su padre habla sobre la situación económica de la familia, ¿no? Entonces, Gregorio también se siente un poco responsable porque ya no puede ir a trabajar. Entonces, eh, todo esto también se encuentra como que eh, al no trabajar él, tenía que salir a trabajar su padre, incluso que su madre y Grete, ¿no? Incluso él tenía aspiraciones de mandar a Grete a estudiar en la escuela de violín, pero ya al no poder trabajar, pues eso lo entristece también un poco. Entonces, todo esto, el Gregorio lleva un reflejo de las consecuencias terribles que van a suceder en un sistema tan alienante como el capitalista, que al concebir a las personas como simples organismos de producción, las deshumaniza. Entonces, sin importar que estas son rodeadas de otras personas o incluso de sus seres queridos. Con el caso también de que Gregorio, ¿no? Favorece el desarrollo de una conciencia individualista que tarde o temprano crea un fuerte sentimiento de soledad. Entonces, Gregorio quiere defender lo poco que todavía lo conecta con la idea de ser humano, que son los muebles, ¿no? Su padre entra al cuarto donde está él y lo amenaza con pisarlo porque está enojado porque su madre se había desmayado de nuevo. Entonces, luego comienza como que a tirar manzanas y uno de esos le cae en el caparazón, ¿no? Lo hiere. Entonces, aquí podemos observar también la actitud autoritaria del señor Sansa que recurre a la violencia para reprender a su hijo. Incluso la señora Sandra tiene que intervenir para que no lo mate, porque estaba con un enojo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces el padre de Gregorio representa esa autoridad represora que abusa de su poder y busca eliminar todo lo que no sea compatible con el orden social que propone el sistema. Entonces también al mismo tiempo también nos habla que el señor Sansa es el fiel reflejo del padre de Kafka, que era autoritario y reprimía los intereses de su hijo por no ser compatibles con los suyos. Entonces, es como que por ratos también refleja la autobiografía del autor, ¿no? Por otro lado, también tenemos que la manzana también tiene una significancia en la obra. Y esto se genera que los expulse, ¿no? Cuando en la Biblia mencionan que Adán y Eva comen la manzana y son expulsados del paraíso. En este caso también Gregorio, ¿no? También la manzana da el comienzo de un exilio, en este caso, hacia la más profunda soledad. Entonces, el paraíso del cual es desterrado es su familia, pero también su condición de ser humano. Por último, el tema de la culpa también es también presentado por parte del relato, ¿no? O sea, Gregorio tenía el sueño de mandar a su hermana al conservatorio y ahora ya no podrá hacerlo. Entonces, al mismo tiempo, también el hecho de que él ya no pueda trabajar complica la situación económica de la familia y se siente culpable. Entonces,
de alguna forma, antes de su metamorfosis, dejó de lado sus deseos, también sus emociones, para cumplir con el mandato social que le había impuesto, ¿no? Que era pagar la deuda que había, cuando su padre tuvo una empresa, eh, quedó debiendo, y entonces Gregorio asumió la deuda, ¿no? Entonces Gregorio está tan alienado de antes de preocuparse por su monstruosa metamorfosis que siente la culpa porque ya no puede cumplir con ese mandato social que lo define como persona. Ya luego en la última parte, en la tercera, ya nos habla del el abandono a Gregorio en sí. Lo que había empezado también como insinuarse cada vez con más fuerza eh, en las partes anteriores, ahora se concreta también como de una forma definitiva, ¿no? Sospecho que produce tanto rechazo en su familia que nadie ni siquiera se anima en sacarle la manzana que tiene atorada, ¿no?, en su caparazón. Gregorio comienza a tomar la conciencia de que la soledad mm, no solo no tiene que ver con el abandono, sino también con no querer reconocerse como lo que ahora es, sino un bicho, pues. Sin embargo, también en esta última parte se va encontrando con situaciones de que se lo recuerdan concretamente, por ejemplo, el hecho de que la asistenta lo llama pedazo de bicho. Cuando la asistenta es la señora eh, que la contratan para que ayude en ciertas cosas en el hogar, ¿no? En limpieza. Entonces, en el momento más dramático que hay en la obra de este descubrimiento, se da cuenta que Gregorio escucha a su padre y a su hermana coincidir en que tienen que deshacerse de él. Entonces, eh, a partir de ahí, Gregorio comprende que ya no quedan vestigios humanos de él y se deja morir. Por otro lado, también todos los esfuerzos que tienen que hacer los Sansa para compensar la falta de dinero que desde Gregorio dejó de trabajar afectan el estatus social de la familia. Y esto tiene un impacto muy negativo tanto en sus estados de ánimo como en la actitud de ellos hacia Gregorio. Entonces, de alguna forma lo hacen responsable de los extenuados que terminan después del trabajo y sobre todo de la pérdida de posición social que tenía la familia. Entonces, en este pasaje, ¿no?, del relato podemos observar con claridad que lo que más rechazo le produce a la familia Sansa es que Gregorio no es en su aspecto, ¿no?, que tiene, sino las consecuencias económicas y sociales que su metamorfosis produjo en la familia. Por eso más lo rechazan a Gregorio. No solamente, o sea, el aspecto no fue todo, sino las consecuencias de ello. Ya no le iban a beneficiar económicamente ni socialmente. Luego también nos dicen que eh, la familia Sansa, que había empezado a desmoronarse, ¿no? A partir de esta metamorfosis que tiene Gregorio, luego se encuentra en armonía tras su muerte, ¿no? Luego cuando preguntan, ¿no? Eh, que Gregorio es un elemento incómodo y perjudicial para el sistema familiar, nos dice que Kafka quiere ilustrar en esta parte, ¿no?, de la obra, que su relato sobre la alienación que puede producir el sistema capitalista y también cómo son rechazados y discriminados los que no quieren o no pueden formar parte de este sistema. Entonces, aquellos monstruosamente diferentes como Gregorio. Luego, eh, en cuanto el contenido autobiográfico en la Metamorfosis, podemos afirmar que es una obra que contiene mucho pensamiento de Kafka, la alienación que propone en el mundo moderno al individuo y también la crítica al sistema capitalista que deshumaniza a las personas, el abuso de poder también por parte de la autoridad, el absurdo de una existencia bajo los parámetros y también la angustiante soledad que produce la forma individualista y trastornada de vivir. Son cuestiones que Frank Kafka, el autor de esta obra, le preocupaban mucho y que expuso en esta obra. Entonces, al culminar, ¿no?, este análisis de esta obra que es pequeña, lo puedes leer como en 4 horas.
nos hace reflexionar sobre lo mecanizado que puede estar el ser humano en la sociedad, ¿no? Si uno se pone a pensar en la reflexión que lleva a cabo esta obra, es que debemos un poco más en buscar el sentido de la vida hacia la felicidad, ¿no? Y no dejarnos como quizás tener una vida un poco mecanizada, ¿no? Despertarse, trabajar, llegar a casa, dormir y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no buscarle sentido de la vida hacia la felicidad. Entonces, fuera de ello que quizás el capitalismo que está eh, en todo el mundo, ¿no? Eh, Obliga, ¿no? Al quizás a la parte social baja a tener este estilo de vida, donde en cierta parte uno no es contento. Y también nos ayuda a reflexionar que, si se dan cuenta, a veces las personas buscan beneficios de alguien y cuando esa persona ya no le trae beneficios, ya no le pueden sacar provecho, por así decir, lo dejan de lado. Es así. En la vida real existe personas que buscan provechos a ti y cuando no pueden exprimirte, por así decir, ¿no? Eh, a sacar cosas ventajosas de ti, te dejan de lado, te abandonan. Creo que en esta parte se puede ver muy notoriamente cuando la familia deja de lado, no solamente por el hecho de la apariencia de Gregorio, sino porque eh, lo les perjudicaba económicamente y socialmente, porque ya no podían vivir en esa casa porque era muy grande y pues eh, pagarla mensualmente en una economía muy grande, que eso se encargaba pues Gregorio. Y al no ver ello, tenían que mudarse a otra casa más chica y cosas así. Entonces, esa es la reflexión que nos lleva un poco a esta obra. Conmigo será en otra oportunidad.